Entonces, los hidrogeniones se secretan mediante transporte activo secundario en los segmentos tubulares proximales, es decir, en túbulos contornados proximal. Y entonces aquí vemos esta imagen y pues primero vamos a analizar lo que vendrían a ser los transportadores. Acá tenemos una- un transporte activo primario, ¿sí? La bomba sodio-potasio. También tenemos acá un transporte activo secundario contra transporte y acá tenemos un transporte eh, activo secundario, eh, un transporte activo secundario. Entonces, primero tenemos que la bomba sodio-potasio va a estar sacando lo que vendría a ser el sodio para mantener una concentración baja del sodio intracelular. ¿Para qué? Para facilitar esta bomba contra el transporte, para que pueda entrar el sodio para que pueda entrar el sodio dentro de la célula. Y por una parte, ayudar a lo que vendría a ser la reabsorción de bicarbonato. Entonces, va a entrar el sodio, va a entrar el sodio y va a salir los hidrogeniones. Entonces, el hidrogenión se va a unir al bicarbonato que va a estar en la luz tubular y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en agua y en dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a entrar a la célula, ¿sí? Y se va a unir a agua que está dentro de la célula y por medio de la anhidrasa carbónica va a formar lo que vendría a ser el ácido carbónico y este ácido carbónico luego va a formar lo que vendría a ser el bicarbonato y un hidrogenión. Y ese hidrogenión va a volver a salir de la célula, va a formar este mismo proceso y se va a seguir dando esto como si fuera un ciclo. Y en cuanto a este bicarbonato, lo que va a hacer es que por medio de esta bomba va a salir el sodio, ¿sí? Y va a salir el bicarbonato hacia el líquido intersticial, es decir, se va a estar reabsorbiendo este bicarbonato. Y así sucesivamente. Y así es como se da esta reabsorción de bicarbonato en los segmentos tubulares proximales. Y aquí vemos que por cada bicarbonato que se está reabsorbiendo, se está excretando un hidrogenión. Se está secretando, perdón, un hidrogenión. La reabsorción de bicarbonato filtrado no da lugar a una secreción neta de hidrogeniones. ¿A qué se refiere? Como estamos viendo en esta parte de la luz tubular, los hidrogeniones no van a aumentar o disminuir mucho el pH. ¿Por qué? Porque apenas salga el hidrogenión, este se va a unir a bicarbonato, se va a amortiguar y luego el hidrogenión va a quedar acá en lo que vendría a ser agua, o sea, no va a aumentar o disminuir mucho el pH en estos segmentos tubulares proximales. El bicarbonato se titula frente a los hidrogeniones en los túbulos, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que hay una secreción de hidrogeniones que es aproximada de 4.400 miliequivalentes por día y tenemos la secreción de bicarbonato que es de 4.300 miliequivalentes al día. Vamos a volver a mencionar esta parte, que la reabsorción de HCO3, de carbonato filtrado, no da lugar a una secreción neta de hidrogeniones. ¿Por qué? Por medio de esta titulación. Entonces, ¿a qué refiere con titulación? Normalmente la titulación es que tenemos una base, ¿sí? Y se le agrega tanta cantidad de ácido para intentar neutralizar esta base. En este caso, pues vamos a cambiar esto por lo que tenemos en los túbulos renales, ¿sí? Que son los hidrogeniones y HCO3. Entonces, estos van a tratar de amortiguarse, ¿sí? Y cuando ya se amortiguan, cuando ya se neutralizan, se va a dar la titulación. Cuando hay mucha cantidad de hidrogeniones, tenemos que hay una acidosis, y cuando tenemos una gran cantidad de bicarbonato, tenemos una alcalosis, o cuando disminuye mucho la cantidad de hidrogeniones, también vamos a tener un pH alto. Entonces, la titulación de lo que vendrían a ser los riñones no es exacta, no es muy precisa. ¿Por qué? Porque en los riñones se va a intentar secretar muchos hidrogeniones en dado caso que haya una acidosis en el organismo o cuando hay un pH muy alto en lo que vendría a ser el organismo, se va a intentar secretar el bicarbonato. Entonces, en una alcalosis metabólica, no se puede resolver todo el bicarbonato y hay una excreción mayor de bicarbonato en orina. Y en cuanto tenemos una acidosis, hay un exceso de hidrogeniones, ¿sí? Y se reabsorbe mucho bicarbonato y el exceso de hidrogeniones
se pasa a la orina. Y estos no pueden salir no pueden salir solos, no pueden salir como hidrogenones, necesitan amortiguarse y esto lo hacen ¿por qué? Por el fosfato y por el amoníaco y se secretan en forma de sales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por tanto, el mecanismo que usa el riñón es una titulación incompleta y se intenta corregir la acidosis o alcalosis expulsando más de uno u otro ion. Como les venía mencionando, si hay mucha cantidad de hidrogeniones en el organismo, se va a intentar excretar ese exceso. Y también cuando hay pocos hidrogeniones, cuando tenemos un pH básico, se va a intentar secretar más el bicarbonato. Entonces, la secreción activa primaria de hidrogeniones por las células intercaladas de la porción final de los túbulos distales y los túbulos colectores. Entonces, tenemos que en la porción final de lo que vendría a ser los túbulos colectores distales y también en el túbulo colector cortical tenemos que células principales y células intercaladas. Y en cuanto a las células intercaladas, si hacemos un repaso, tenemos células tipo A y células intercaladas tipo B. Las tipo A se van a encargar de reabsorber el potasio, de reabsorber también el bicarbonato y se van a encargar de secretar los hidrogeniones. Y como acá estamos hablando de la secreción de hidrogeniones, vamos a ver la célula intercalada tipo A. Entonces, primero vamos a hacer el mismo ejercicio de la vez pasada mirando los transportes o las bombas que tiene esta célula. Entonces, primero tenemos acá una bomba que va a estar expulsando hidrogeniones y va a estar entrando a la célula potasio. Entonces, esta es un transporte activo primario porque necesita ATP y porque necesita ATP. Acá tenemos otro transporte activo primario, acá tenemos una difusión facilitada y acá tenemos un transporte activo secundario contra el transporte. Y acá tenemos una difusión simple facilitada. Entonces, empezamos acá primero. Va a entrar el dióxido de carbono del líquido intersticial a las células, ¿sí? Y entonces, el dióxido de carbono se va a unir a agua y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar. ¿En qué? En bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces, por una parte, el bicarbonato se va a reabsorber, ¿sí? Por medio de esta bomba. ¿Por Puedes qué? averiguar por, Porque, por un lado, el cloruro va a estar saliendo a la luz tubular y va a disminuir la concentración de cloruro dentro de la célula. Y debido a esta disminución del cloruro intracelular, va a facilitar que este cloruro pueda entrar a la célula del líquido intersticial dentro de la célula intercalada tipo A. Por tanto, va a salir este bicarbonato por una parte, ¿sí? eso fue porque En íbamos cuanto a los pegados como un grupo hidrogeniones, grande, pero este eso van no a fue. salir por lo que vendría a ser el transporte activo primario, ¿sí? No, Acá esa es la va a verdad. salir los hidrogeniones a la luz Estamos en tubular pandemia con y no gasto de sé qué hacer. ATP. Y por segunda parte, tenemos que se van a secretar los iones Voy a hacia decir la que luz tú tubular saliste por positivo. medio de esta bomba esa bomba de transporte activo primario, donde se va a estar secretando iones a la luz tubular y se va a estar ingresando potasio y este potasio va a entrar por difusión facilitada al líquido intersticial renal. Acá tenemos que el líquido tubular de los túbulos proximales pueden tener un pH de 6 a 6.7, ¿sí? Y el líquido tubular de los túbulos colectores pueden tener un pH de 4,5. ¿Esto a qué se debe? Como les venía mencionando, en el líquido tubular de los túbulos proximales no hay una secreción neta de lo que vendría a ser los hidrogeniones, por tanto acá el pH no es que vaya a variar mucho. En cuanto a este líquido tubular de los túbulos colectores y también en el túbulo contornado distal, vemos que sí hay una secreción neta de hidrogeniones, porque aquí se va a intentar secretar activamente los hidrogeniones. Por tanto, el pH acá sí tiende a disminuir. La combinación del exceso de hidrogeniones con los amortiguadores fosfato y amoníaco generan nuevo HCO3, genera nuevo bicarbonato. Entonces, no se puede secretar todos los hidrogeniones, ya que el pH de la orina es 4,5, o sea, se necesita mantener una homeostasis. Por tanto, ¿cómo se van a secretar estos 80 miliequivalentes? Pues por medio de diferentes amortiguadores. Este se puede unir a fosfato para amortiguar o amoníaco para amortiguar, o en menor cantidad al número de citrato y urato.
Cuando los hidrogeniones se combinan con un amortiguador distinto a lo que vendría a ser el bicarbonato, se va a formar nuevo bicarbonato y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, el sistema amortiguador fosfato transporta el exceso de hidrogeniones en la orina y genera nuevo bicarbonato. Es importante mencionar que el fosfato normal se reabsorbe más que el amoníaco, ¿sí? Entonces, el sistema amortiguador más importante en estos casos no es el fosfato. Entre el fosfato y el amoníaco se podría decir que es más importante el amoníaco, ¿sí? Pero también el fosfato tiene su importancia y por eso es que lo vamos a explicar acá. Entonces, primero vamos a ver los transportadores. Tenemos acá un transporte activo primario, acá un transporte activo secundario contra el transporte. Entonces, gracias a esta bomba sodio-potasio, se va a disminuir las concentraciones de lo que vendría a ser el sodio intracelular para que esta bomba pueda trabajar de manera eficiente. Entonces, por una parte, va a entrar el dióxido de carbono a la célula y se va a unir por agua que está dentro de la célula y va a formar ácido carbónico por medio de una enzima que es la anhidrasa carbónica, va a formar el ácido carbónico y este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en hidrogeniones. Por una parte, estos hidrogeniones van a salir hacia la luz tubular, ¿sí? Y el fosfato, en este caso, el fosfato de sodio va a amortiguar este hidrogenión, ¿sí? Para que el pH no vaya a disminuir mucho, ¿sí? Entonces va a amortiguarlo. Y en el momento en el que se está formando, en el que está amortiguando este fosfato, como vemos acá, se está formando bicarbonato nuevo, ¿sí? Con eso se refiere a que cada vez que el amortiguador transporta el exceso de hidrogeniones en la orina, genera nuevo bicarbonato. La excreción del exceso de bicarbonato de hidrogeniones genera nuevo bicarbonato mediante el sistema amortiguador del amoníaco. Entonces, por una parte, tenemos que cuando se reabsorbe glutamina, ¿sí? Tanto de la luz tubular como el líquido intersticial, se forma, por una parte, dos bicarbonatos que son nuevos y tenemos, por otra parte, el, el amonio, ¿sí? Entonces, este amonio va a intentar, como esto es un amortiguador, pues disminuir, no, que la luz tubular no vaya con un pH tan ácido. Y también este amonio se va a unir a cloruro porque se va a excretar en forma de sal. Y también vamos a verlo en esta parte, cómo es su efecto amortiguador. Entonces, por una parte tenemos acá la bomba sodio-potasio que va a estar creando un gradiente de concentración y también una carga intracelular. Tenemos acá un transporte activo primario y entonces tenemos que el amoníaco va a salir hacia la luz tubular, ¿sí? Y por medio de este transporte activo se van a estar expulsando estos hidrogeniones que se van a formar a partir de esta reacción de que entra otra vez dióxido de carbono, se une a agua, por medio de la anhidrasa carbónica forma este ácido carbónico, el ácido carbónico forma bicarbonato, se va a reabsorber y va a formar hidrogeniones y se van a secretar hacia la luz tubular. Entonces, el amoníaco se va a unir al hidrogenión, va a amortiguar formando amonio y para formar la sal se va a unir el cloruro y luego se va a excretar. Entonces, aquí vemos que por cada vez que este amoníaco se está amortiguando, uniéndose a hidrogeniones, se va a formar bicarbonato nuevo. Bueno, ahora continuamos con la cuantificación de la excreción ácido-básica renal. Se puede cuantificar la excreción renal neta de ácido o la adición o eliminación neta de bicarbonato a partir de la sangre de las siguientes formas. La primera nos dice que el bicarbonato se calcula con la multiplicación entre la concentración urinaria de bicarbonato y la diuresis. Este valor es muy importante porque nos indica la rapidez con que los riñones eliminan bicarbonato de la sangre. Es importante resaltar que en la alcalosis la pérdida de bicarbonato ayudará a normalizar el pH plasmático.
Más aún, la cantidad de bicarbonato añadido a la sangre es igual a la cantidad de iones de hidrógeno secretados. Esto es amortiguado en las luces tubulares por otros sistemas que no sean el de bicarbonato. Estos sistemas pueden ser el de amonio y fosfato. Entonces, bueno, pues la cantidad de amonio añadido a la sangre se calcula a partir de la excreción de amonio. Y esta excreción de amonio se mide por la multiplicación del flujo de orina por la concentración urinaria de amonio. Por otro lado, el amortiguador distinto al bicarbonato y al amonio excretado en la orina se mide mediante un valor que se denomina acidez titulable. Esto consiste en medir la cantidad de ácido titulable titulando la orina con una base fuerte. Esta base fuerte puede ser, por ejemplo, el hidróxido de sodio, hasta llegar a un pH de 7.4. Es importante llegar a este pH porque este es el pH del plasma y el filtrado glomerular. Además, la titulación invierte los acontecimientos que se dieron en las luces tubulares. Es decir, cuando el líquido tubular fue titulado por los hidrogeniones secretados. Por lo tanto, el número de milequivalentes de hidróxido de sodio que se necesitan para que el pH de la orina vuelva a 7.4 debe ser igual al de milequivalentes de hidrogeniones que se añadieron al líquido tubular y se combinaron con el amortiguador fosfato o amortiguadores orgánicos. Pero, ¿por qué no se podría usar el amonio para calcular el ácido titulable? No se puede usar el amonio porque el ácido titulable no incluye los hidrogeniones que se asocian al amonio. Entonces, la pK de la reacción de amoníaco a amonio es de 9.2 y la titulación con hidróxido de sodio no elimina el hidrogenión del amonio. Esto quiere decir que, por lo tanto, se puede calcular la excreción neta de ácido por los riñones de la siguiente manera. En la parte inferior de la diapositiva tenemos la imagen que nos dice que la excreción de amonio se le suma el ácido urinario titulable y se le resta la excreción de bicarbonato. Es necesario restar la excreción de bicarbonato porque la pérdida de bicarbonato es la misma que la cantidad de hidrogeniones ganados por la sangre. Lo que sucede en la acidosis es que la excreción neta de ácido aumenta mucho, mucho más que todo por el aumento de la excreción de amonio. Esto permitirá extraer ácido de la sangre. La excreción neta de ácido es igual a la adición de bicarbonato a la sangre, es decir, que en la acidosis, entre más se excreta amonio y ácido titulable por la orina, más se adiciona bicarbonato a la sangre. Y por el contrario, en la alcalosis, se reduce a cero la excreción de amonio y ácido titulable y aumenta la excreción de amonio, por lo tanto, la secreción neta de ácido es negativa. Es decir, que hay una pérdida de amonio de la sangre y que los riñones no generan nuevo amonio. Siguiente. Regulación de la secreción tubular renal de hidrogeniones. Es importante recordar que es necesaria la secreción de hidrogeniones por el epitelio tubular para la reabsorción y generación de bicarbonato. Por lo tanto, es muy importante regular la secreción de hidrogeniones para mantener la homeostasis ácido-básica de los riñones. En condiciones normales se deben secretar los hidrogeniones suficientes para reabsorber casi todo el bicarbonato, pero también deben quedar los suficientes hidrogeniones para que sea excretado como ácido titulable o amonio. Esto es necesario para que el cuerpo elimine los ácidos no volátiles que se producen en el metabolismo. Lo que pasa en la alcalosis es que la secreción tubular de hidrogeniones es muy baja, tan baja que no se alcanza a reabsorber completamente el bicarbonato, lo que causa que los riñones aumenten la excreción de este bicarbonato que no se pudo reabsorber. Más aún, como no hay los suficientes hidrogeniones, no se podrá excretar el ácido titulable ni el amonio, por lo que, como no hay ese exceso de hidrogeniones, no se pueden combinar con los amortiguadores diferentes al bicarbonato. Por lo tanto, no se añade bicarbonato nuevo a la sangre en la alcalosis.
Por el contrario, lo que sucede en la acidosis es que es tan grande la secreción tubular de hidrogeniones que es suficiente para reabsorber todo el bicarbonato y para excretar grandes cantidades de amonio y ácido titulable, lo que dará grandes cantidades de bicarbonato al líquido extracelular. Durante la acidosis, los principales impulsos que aumentan la secreción de hidrogeniones son: el primero es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, el líquido extracelular en acidosis respiratoria. Recordamos que acidosis respiratoria es cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono. Y el segundo es el aumento de la concentración de hidrogeniones del líquido extracelular, es decir, por la reducción del pH. En la acidosis respiratoria o metabólica, la acidosis metabólica es cuando se acumula demasiado ácido en el cuerpo. El aumento de la presión parcial de dióxido de carbono eleva esta presión en las células tubulares, ya que estas responden directamente a este aumento de la presión, por lo tanto, estas células empiezan a formar y secretar más hidrogeniones. Algo que es muy importante resaltar es que en algunas condiciones patológicas se aumenta la secreción de hidrogeniones por una secreción excesiva de aldosterona, ya que la aldosterona estimula la secreción de hidrogeniones en las células intercaladas del conducto colector. Esta secreción elevada de aldosterona se da en personas con síndrome de Cohn, que también se llama hiperaldosteronismo primario, el cual es un trastorno endocrino que, como ya lo mencioné, se caracteriza por una secreción excesiva de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales. Por otro lado, cuando por el contrario se disminuye la concentración de hidrogeniones, es decir, cuando se da una alcalosis, esta disminución en la secreción de hidrogeniones se debe a la reducción de la presión parcial de dióxido de carbono, como ocurre en la alcalosis metabólica y respiratoria. En la tabla que vemos en pantalla, podemos observar los principales factores que influyen en la secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato. Por ejemplo, al ver la tabla, tenemos el volumen de líquido extracelular. Este se relaciona porque la secreción de hidrogeniones está acoplada a la reabsorción de sodio por el intercambiador sodio-hidrógeno, y por lo tanto la reducción del volumen de líquido extracelular estimulará la reabsorción de sodio, lo cual conlleva de forma secundaria a un aumento en la secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato. Y la reducción del volumen de líquido extracelular estimulará secreción de hidrogeniones mediante el aumento de la concentración de la angiotensina 2, que como vemos también se menciona en la tabla, ya que esta estimula directamente el intercambiador sodio-hidrógeno en los túbulos renales y por el aumento de la aldosterona. Esto es lo que acabo de explicar en la enfermedad de Crohn. También podemos ver que influye la concentración plasmática de potasio, ya que la hipopotasemia, es decir, concentración de potasio menor a 3,5 miliequivalentes por litro en sangre, recordando que los valores normales de potasio en sangre son de 3,7 a 5,2 miliequivalentes por litro. Esta hipopotasemia estimula la secreción de hidrogeniones, mientras que la hiperpotasemia, que es un potasio mayor a 5,3 miliequivalentes por litro, la inhibe. Siguiente. Corrección renal de la acidosis, aumento de la excreción de hidrogeniones y adición de bicarbonato al líquido extracelular. Bueno, acá nos habla sobre cómo el riñón reajusta el pH del líquido extracelular cuando es anormal. Para empezar, nos habla sobre la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la que nos mencionó Alejandra al inicio, la que está ahí en la parte derecha de la diapositiva. En esta se puede ver que la acidosis se da cuando el cociente entre bicarbonato y dióxido de carbono disminuye en el líquido extracelular, lo que disminuye a su vez el pH. Es importante recalcar y reconocer que cuando se da una reducción de bicarbonato será una acidosis metabólica, mientras que si el pH se reduce por aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, se da una acidosis respiratoria. Siguiente. La acidosis reduce el cociente entre bicarbonato y hidrogeniones en el líquido tubular renal. Bueno, entonces la acidosis respiratoria y metabólica reducen este cociente,
lo cual genera un exceso de hidrogeniones en los túbulos renales, y esto da lugar a una reabsorción de bicarbonato. Y aún así quedan hidrogeniones suficientes para que se combine con los amortiguadores amonio y el fosfato de hidrógeno. Así pues, en la acidosis, los riñones reabsorben todo el bicarbonato y contribuyen con nuevo por la formación de amonio y ácido titulable. Más específicamente, hablando de acidosis metabólica, se produce un exceso de hidrogeniones sobre bicarbonato en el líquido tubular debido a una menor filtración de bicarbonato, mientras que en la acidosis respiratoria, el exceso de hidrogeniones se debe a un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido extracelular, lo cual estimulará la secreción de hidrogeniones. En la tabla que está en pantalla se resumen las características asociadas a la acidosis respiratoria y metabólica, en la que se resalta que los trastornos ácido-básicos empiezan con un aumento o reducción de la presión parcial de dióxido de carbono, mientras que los trastornos metabólicos se inician con un aumento o reducción del bicarbonato. En la tabla podemos ver que, fijándonos en la acidosis respiratoria, hay una reducción adicional del pH y un aumento de la concentración de hidrogeniones como un incremento en la presión parcial de dióxido de carbono. En este caso, la respuesta compensadora será un aumento del bicarbonato plasmático, ya que el aumento del bicarbonato ayudará a compensar el incremento de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto ayudará a normalizar el pH plasmático. Mientras que si miramos la acidosis metabólica, también se disminuye el pH y se aumenta la concentración de hidrogeniones, pero en esta acidosis todo se inicia por la reducción de bicarbonato plasmático, como ya lo mencioné anteriormente. Y la forma de compensar esta acidosis es por medio del aumento de la ventilación, ya que esto reduce la presión parcial de dióxido de carbono, y la compensación renal, ya que así, añadiendo nuevo bicarbonato, se minimiza la reducción inicial de este en el líquido extracelular. Siguiente. Ahora hablaré sobre la corrección renal de la alcalosis. Es prácticamente lo opuesto a lo que se hace en la acidosis. Acá también se tiene en cuenta la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y pues lo que pasa acá es que la relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono aumenta, lo que nos conlleva a una elevación del pH. Siguiente. La alcalosis aumenta el cociente entre bicarbonato y hidrogeniones en el líquido tubular renal. Este aumento en el cociente se da por un exceso de bicarbonato que no puede reabsorber los túbulos, es decir, que en la alcalosis el bicarbonato se extrae del líquido extracelular por excreción renal, lo que sería equivalente a añadir hidrogeniones a este líquido extracelular. Acá vemos de nuevo la tabla, pero ahora nos vamos a fijar en las partes de alcalosis metabólica y respiratoria. Primero tenemos la alcalosis respiratoria, en la cual hay un aumento de pH y una reducción de hidrogeniones. Esta alcalosis es causada por una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono, que se da por una hiperventilación. Como la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono conlleva una reducción de hidrogeniones, no todo el bicarbonato puede reaccionar. Entonces, el que no reacciona se reabsorbe, excreta por la orina, y esto reducirá la concentración plasmática de bicarbonato, por lo tanto, se corregirá la alcalosis. Ahora mirando la alcalosis metabólica, se ve que también hay una disminución de hidrogeniones y un aumento de pH, pero este es causado por un aumento de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular, el cual compensará con una disminución de la frecuencia respiratoria, la cual aumentará la presión parcial de dióxido de carbono y normalizará el pH. Siguiente. Causas clínicas de los trastornos ácido-básicos. La acidosis respiratoria se debe a una reducción de la ventilación y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Como ya lo he mencionado, el aumento de la ventilación conllevará un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono. Esto a su vez aumentará la concentración de ácido carbónico y de hidrogeniones.
Y pues como ya sabemos, causará una acidosis, la cual será una acidosis respiratoria. Estas acidosis respiratorias pueden ser causadas por un daño en el centro respiratorio o una reducción de la capacidad de los pulmones para eliminar el dióxido de carbono. En el libro nos dan el ejemplo de una lesión en el centro respiratorio, el cual está ubicado en el bulbo. Esta lesión nos va a generar una acidosis respiratoria, pero también lo podría ser la obstrucción de las vías aéreas, la neumonía, enfisema o una reducción del área superficial de la membrana pulmonar o cualquier factor que altere el intercambio de gases. Las respuestas compensadoras en este caso son los amortiguadores de los líquidos corporales y la función renal. Siguiente. La alcalosis respiratoria se debe a un aumento de la ventilación y una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono. En este caso es pues completamente contrario a lo que pasa en la acidosis, ya que en la alcalosis se da por una ventilación excesiva en los pulmones, solo que en estos casos no hay un trastorno patológico. Solamente cuando una persona asciende a altitudes muy elevadas, pues como en las alturas hay poco contenido de oxígeno, la persona empezará a respirar más rápidamente. Esto hará que se pierda dióxido de carbono y se dará la alcalosis respiratoria leve. Recordamos de nuevo que las formas para compensarlo son mediante los amortiguadores químicos de los líquidos corporales y el aumento de excreción de bicarbonato. Siguiente. La acidosis metabólica se debe a una reducción de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular. Bueno, esta acidosis tiene varias causas. Una es la imposibilidad de los riñones de excretar ácidos metabólicos que se forman en el cuerpo. Otra es la formación excesiva de estos ácidos metabólicos. La tercera es la adición de estos ácidos metabólicos por ingestión o infusión de ácidos. Y la cuarta es la pérdida de bases en los líquidos corporales. También tenemos algunas patologías que pueden causar esta acidosis metabólica. La primera es la acidosis tubular renal. Esta se da por un defecto en la secreción renal de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato, o ambas. Este trastorno es de dos tipos. El primero es por la alteración de la reabsorción tubular de bicarbonato en la orina, y el segundo es la incapacidad del organismo secretor tubular de hidrogeniones para establecer una orina normal, es decir, que se excretará una orina alcalina. Algunas causas de esta acidosis renal son la insuficiencia renal crónica, la enfermedad de Addison, que es la secreción insuficiente de aldosterona, y otras enfermedades hereditarias que deterioran la función tubular, como el síndrome de Fanconi. Otra enfermedad es la diarrea. La diarrea grave es la causa más frecuente de acidosis metabólica. Lo que pasa en este caso es que se pierde mucho bicarbonato por las heces, ya que las secreciones digestivas tienen grandes cantidades de este bicarbonato. Hay que tener mucho cuidado en estos casos porque la acidosis metabólica por diarrea puede provocar la muerte y más aún en niños. Vómito de contenido intestinal. Este vómito provocará una pérdida de ácido y generará una alcalosis, porque las secreciones gástricas son muy ácidas, pero si el contenido es gástrico, porque si el contenido es un poco más distal, es probable que se pierda bicarbonato, provocando también así la acidosis. La diabetes también es otra patología, ya que el cuerpo al no tener la suficiente insulina no puede utilizar normalmente la glucosa. Por lo tanto, la grasa se empieza a metabolizar a ácido acético. Esto a su vez se metaboliza en los tejidos para obtener energía. Cuando la diabetes es muy grave, se empieza a acumular mucho de este ácido en la sangre y esto nos lleva a una acidosis metabólica. Otro factor es la ingestión de ácidos, que pues en una dieta normal es muy raro que se ingieran grandes cantidades de ácido, pero se pueden ingerir, digamos, como ácido acetilsalicílico y alcohol metílico. Otra es la insuficiencia renal crónica. Cuando la función renal se empieza a debilitar, se empiezan a acumular aniones de ácidos débiles en los líquidos
que no se excretan. Y entre menor sea la tasa de filtración, menor será la excreción de fosfatos y amonio. Esto nos lleva a una reducción de bicarbonato, por lo tanto se relaciona acidosis metabólica grave. Siguiente. La alcalosis metabólica se debe a un aumento de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular. Bueno, como ya sabemos, la alcalosis es causada por una retención excesiva de bicarbonato o por pérdida de hidrogeniones. Esta es mucho menos común que la acidosis. Y a continuación, les diré algunas de sus principales causas. La primera es la administración de diuréticos, excepto los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Todos los diuréticos nos van a aumentar el flujo de líquido por los túbulos. Esto aumentará la reabsorción de sodio, lo cual conlleva a una mayor secreción de hidrogeniones y esto aumentará la reabsorción de bicarbonato. La segunda es el exceso de aldosterona. Como ya lo habíamos mencionado, en el síndrome de Cohn, las glándulas suprarrenales secretarán grandes cantidades de aldosterona y esto causará la alcalosis metabólica. Otra sería el vómito de contenido gástrico. Bueno, este vómito provocará una gran pérdida de ácido clorhídrico, lo cual causará alcalosis metabólica. Esta es más común en recién nacidos con una estenosis pilórica con los músculos hipertrofiados del esfínter pilórico. Y la última es la ingestión de fármacos alcalinos. Estos fármacos pueden ser el bicarbonato de sodio, que se usa para tratar la gastritis o la úlcera péptica. Siguiente. Ahora hablaremos del tratamiento de la acidosis o de la alcalosis. Lo primero que hay que tener en cuenta es que lo principal será corregir el trastorno causante de la anomalía. Pero esto es muy difícil en enfermedades crónicas, por lo tanto, en estas enfermedades lo que se trata es neutralizar el exceso de ácido o base. Por ejemplo, para neutralizar el ácido se usa bicarbonato de sodio, que se puede administrar por vía oral o intravenosa. Intravenosa se usaría el lactato de sodio y gluconato de sodio. Mientras que para la alcalosis se usa cloruro de amoníaco vía oral y el hígado convierte la porción de amoníaco en urea. Esto libera ácido clorhídrico, lo cual eleva la concentración de hidrogeniones y este cloruro también se puede administrar intravenosa. Pero el amonio es muy tóxico y puede ser muy peligroso. Siguiente. Medidas y análisis clínicos de los trastornos ácidos básicos. Estos trastornos se pueden diagnosticar analizando 3 medidas. Entonces, en una muestra de sangre arterial se tiene en cuenta el pH, la concentración plasmática de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. En la imagen que vemos en pantalla, se muestran los pasos para llegar al diagnóstico. Entonces, lo primero que se tiene en cuenta es mirar el pH para ver si es una acidosis o es una alcalosis. Entonces, si es menor a 7.4 va a ser una acidosis, y si el pH es mayor a 7.4, pues va a ser una alcalosis. Lo segundo va a ser revisar la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración plasmática de bicarbonato. Los valores normales para la presión parcial de dióxido de carbono son 40 milímetros de mercurio y para el bicarbonato van a ser 24 miliequivalentes por litro. Pero entonces hay que determinar si es respiratoria o metabólica. Mirando si el trastorno es una acidosis, la presión parcial de dióxido de carbono aumenta, debe ser respiratoria y tras una compensación renal, la concentración plasmática de bicarbonato en acidosis respiratoria aumenta por encima de lo normal, mientras que la acidosis metabólica lo que se presenta es una reducción del pH, pero con una reducción del bicarbonato. En la acidosis en la alcalosis va a ser exactamente los mismos pasos, solo que hay que tener en cuenta pues, los valores, es decir, si se aumenta el pH y se reduce la presión parcial de dióxido de carbono, la alcalosis debe ser respiratoria. Y si el aumento del pH se acompaña de un aumento de bicarbonato, pues será metabólica. Siguiente. Trastornos ácido-básicos complejos y uso del nomograma ácido-básico para el diagnóstico.
A veces la compensación no es adecuada. Cuando esto pasa se denomina trastorno ácido básico mixto. Es decir, que cuando hay dos o más causas del trastorno, como cuando el paciente tiene un pH bajo acompañado de bicarbonato bajo, sería una acidosis metabólica, con lo que se esperaría también una presión parcial de dióxido de carbono baja, pero esta está aumentada. Entonces ahí se empieza a dudar sobre una acidosis con un componente respiratorio y metabólico. El ejemplo que nos da el libro sería un paciente con una pérdida digestiva aguda de bicarbonato por diarrea, ahí sería una acidosis metabólica. Pero además el paciente tiene un enfisema, lo cual daría acidosis respiratoria. Entonces ahí sería un trastorno mixto. En la gráfica que vemos, corresponde a un homograma ácido básico que se usa para diagnosticar los trastornos ácido básicos, para determinar el tipo de alcalosis o acidosis y su gravedad. Podemos ver en este diagrama están los valores que serían normales, pero se tiene en cuenta el pH, la presión parcial de dióxido de carbono, la concentración de bicarbonato y todo relacionado con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En cambio, alrededor, en las zonas delimitadas sombreadas, muestran confianza al 95% para las compensaciones normales de trastornos metabólicos y respiratorios simples. Hay que tener en cuenta que este diagrama se usa cuando ya ha ocurrido una respuesta compensada de 6 a 2 horas para las compensaciones ventilatorias y de 3 a 5 días para las compensaciones ventilatorias. A la gráfica se concluye está en la zona sombreada, es un trastorno básico simple, pero si el trastorno está por fuera de la zona sombreada, puede ser un trastorno ácido básico mixto. Entonces, digamos, un ejemplo sería un pH de 7.3 al ubicarlo en la gráfica, con una concentración de bicarbonato de 12 equivalentes por litro y una presión parcial de dióxido de carbono de 25 milímetros de mercurio, nos damos cuenta que quedaría ubicado en lo correspondiente a acidosis metabólica simple. Pero si quedara por fuera de esa zona o de cualquier zona sombreada, se hablaría de un trastorno mixto. Siguiente. Y finalmente hablaremos del uso del hiato aniónico para diagnosticar los trastornos ácido-básicos. Bueno, es importante tener en cuenta que en el plasma deben haber concentraciones iguales entre aniones y cationes para tener una neutralidad eléctrica, pero solo se miden algunos aniones y cationes. Normalmente el típico cation que se une es el sodio, y los aniones serían el cloro y el bicarbonato. Entonces, el hiato aniónico es la diferencia entre aniones no medidos y cationes no medidos, que se calcula entre la concentración del cation menos la concentración de un anión menos la concentración de otro anión. El hiato aniónico aumentará si los aniones no medidos aumentan o los cationes disminuyen. Los cationes no medidos más importantes son el calcio, magnesio, y potasio. Y los aniones son la albúmina, el fosfato y el sulfato. El hiato aniónico normalmente está en valores entre 8 y 16 miliequivalentes por litro. El uso principal de este hiato aniónico es para diagnosticar causas de acidosis metabólica, porque la acidosis metabólica disminuye el bicarbonato. Y si la concentración de sodio no cambia, la de cloro o del anión debe aumentar para que sea neutro eléctricamente. Mientras que en la acidosis metabólica hiperclorémica, el cloro aumenta en proporción a la reducción del bicarbonato, y así el hiato permanecerá normal. Pero si no aumenta el cloro, deben haber aumentos de aniones no medidos, y esto también incrementará el hiato aniónico. Cuando la acidosis metabólica es causada por un exceso de ácidos no volátiles como el láctico o los cetoácidos, se dará un aumento del hiato aniónico, por lo que no hay aumento de cloro, correspondiente a la disminución de bicarbonato.
Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Aló? Profe, ¿le escuchamos? Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, ¿Tienen señora. alguna Sí, pregunta del señora. tema que hemos visto? Sí. Díganme. Entonces, buenos días. Entonces, en unos minutos les estoy mandando uno de los quizzes.